Padre Ricardo, muchas Qué gracias gusto. por este ratico que me va a regalar para conversar y saciar dudas. Bueno, eres el hombre de las inquietudes y de la duda permanente. Sí, yo soy muy preguntón, la verdad, como que entre preguntas inconformes se puede decir, porque hay ciertas inconformidades dentro de lo personal que no sé si sean solo mías o también es de mucha gente, sobre todo en el tema de nuestra fe. Ahora, no estoy dudando de mi fe, no estoy dudando de la iglesia, pero sí hay situaciones que a mí personalmente me parecen que están inconclusas a la hora de nosotros entender. Es que en otra época el pueblo tragaba entero, ¿cierto? Entonces el padre hablaba y no se le refutaba y no pasaba nada. Nadie podía investigar ni nada porque no había internet, no habían otros medios pues como para acceder a información. Pero hoy todo está en la nube, solamente un clic y usted tiene ya ahí listo en su pantalla infinidad de cosas. Y eso ha hecho que nos volvamos un poco más inquietos porque cuando venimos a las Eucaristías en el templo, escuchamos las homilías, recibimos el mensaje de Dios por parte de ustedes, pero hay cosas que no nos quedan claras precisamente por lo que vamos leyendo. Y estos días pues estamos ya en el tema de la Cuaresma, ¿cierto? Y hay algo a lo que la iglesia jerárquica invita a la iglesia pueblo de Dios. Y es el tema de la oración, del ayuno, de la limosna. Tres elementos importantes para que nosotros logremos tener un poco más de objetividad a la hora de vivir nuestra fe, ¿cierto? Es decir, eso que razonamos, pongámoslo en práctica, vivámoslo. Y aparece entonces implícito el tema de la coherencia. Pero, ¿por qué hay que volver a hablar de coherencia en un ambiente en el que supuestamente ya conociendo a Cristo, nosotros vivimos como si Dios no existiera? Entonces aquí es el tema coyuntural de la doble moral, donde muchos jóvenes decimos es que yo no voy al templo porque es que el padre dice cosas que ni él aplica. Temas como no me confieso con otro más pecador que yo, o es que mi mamá reza el rosario, pero mientras está rezando el rosario la abuela, Dios salve María llena de gracia, págame el arroz, santificado sea tu nombre, hey, venga pues siéntese. Y en ese tipo de cosas ya no están viviendo bien su fe, sino que más lo hacen como por tradición, como por cumplir, y no por algo esencial. ¿Cómo hacer para que nosotros no vivamos en la doble moral, sino que verdaderamente asumamos que lo que estamos haciendo va bien de acuerdo a nuestra fe? Quiero comenzar más que todo con Hola. una primera premisa que pusiste, de Decir hola. la inquietud, el ser inquieto o el ser preguntón. Eso es una cosa natural del hombre. Incluso no se hubiera vivido o hecho la filosofía en el mundo si no hubiese la persona que se inquietaba sobre tantas cosas que veía. Incluso ante la vivencia de la transparencia o la coherencia, también recuerda a Diógenes con su lamparita buscando el hombre auténtico. Entonces, en este sentido del ser preguntón, Es válido. digamos, démosle gracias a Dios por los preguntones. Y en la historia, los preguntones, los cuestionadores han existido. Y han cambiado el mundo. Incluso dentro de la propia iglesia, estando dentro de la iglesia. Yo soy de la iglesia. Yo estoy hablando de preguntones más antiguos que tú, ¿cierto? Bueno. Entonces, por ejemplo, pensemos en un Miguel Ángel metido allá, diciéndole las verdades al Papa del momento, Julio II. O pintándolos, esos preguntones que cuestionaban, y entonces en sus pinturas aprovechaban para poner la puya, la crítica, porque el preguntón que busca transparencia, el preguntón que busca coherencia, el preguntón que cuestiona lo que tú hablas de la doble vida o doble moral o a la hipocresía, de algún modo lo ha plasmado en la historia. Dante los pinta en el infierno. Miguel Ángel o incluso también Leonardo los pinta en las situaciones más críticas. Entonces, qué buenos los preguntones, porque los preguntones ayudan a clarificar la existencia. Ahora, comienzas con una cosa, pasas a otra parte antes de que hablemos de la doble vida, y es hablando de los jóvenes y el sentido de la transparencia. ¿Desde dónde viene la pregunta al joven o el cuestionamiento sobre la transparencia y la coherencia? Porque el joven desde niño está buscando persona para
en su imaginario, en sus cosas, persona superhéroe, idealiza a su papá o a su mamá, lo quiere tener como Superman, súper grande, y entonces va teniendo una época, un tiempo en que la imagen maravillosa se va perdiendo. Entonces, cuando comienza a perder esa imagen maravillosa y comienza a haber defectos, comienza el reto a cuestionar la transparencia o no transparencia en otros estamentos. Ahora bien, también ha ido copiando desde la familia esa vivencia doble. Estamos ante un monumento muy interesante, de alguien que habla de liberación del esclavo. En una tierra, y yo creo que me van a matar los paisas, donde hay una doble moral en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por un lado, se habla de la libertad que perfuma las montañas de mi tierra. Hermoso, bellísimo. Hermosa estrofa dentro Pero del himno. donde el paisa es racista y habla Regionalista. mal, y regionalista, y habla mal del negro. Y no quiero recordar un cierto político hace poco hablando de la gente del Chocó. Entonces, o donde, porque yo me creo muy bueno para los negocios, me como al que me dio papaya. Y con el tema de la recocha, ¿no? Siempre se somete al más tímido. Y exploto al otro. Entonces, allí está también, desde pequeños, incluso en el imaginario popular paisa, una doble moral. Esa doble moral la vivía bastante Medellín, con la sociedad pacata, una sociedad moralista, que entonces algunos hombres, como aquel grande del nadaísmo, Salvador Arán, donde otras personas digamos, de 4 en conducta o de 3 en conducta, hoy día serían de 6 en conducta porque le subieron a 10. Entonces, veían que eran uno que insultaban. Yo soy de una época en que se hizo en Medellín algo muy especial. Un remedo de Woodstock. Un remedo de Woodstock que entonces fue en un parque con gran música rock, todo eso. La pobre sociedad de Medellín pensaba que todos esos muchachos, entre ellos yo, que nos fuimos a oír rock, que nos fuimos a estar, todos éramos unos marihuaneros. Y no. Entonces, y no, muchachos de pelo largo, mechudos, como otro por ahí que he visto hace poquito aquí, que nos filma a nosotros, ¿cierto? Mechudos. Así. O sea que el ser mechudo ahora no es ser moderno, está siendo muchacho de hace 40 años. O sea, ya eso viene de antes. De hace 50 años. Entonces, en ese sentido, mira que es interesante. Entonces el joven busca transparencia, pero está copiando cosas que de algún modo cuestiona. Pedía transparencia el muchacho punk, cuando nació el punk. Pedía transparencia y por eso entonces toda la crítica a una sociedad y me ha visto de un modo diferente. O sea, que podríamos decir, perdón ahí, y no es para tirarle al que está detrás de cámara, ¿cierto? Sí. Podríamos decir que nosotros tenemos ciertas actitudes, inclusive culturales, con las que criticamos lo que hay hoy porque nos genera inconformidad. Podríamos decir eso. Entonces aquí podríamos rescatar esa parte de los jóvenes, donde nosotros somos inconformes, pero nuestra protesta se hace a través del arte. Entonces, lo que tú mencionas del muchacho de cabello largo, no el que está detrás de cámaras, ¿cierto? Que algo tiene para decir al dejar su cabello así, o el muchacho que tiene la barba, o el que tiene su forma de vestir, el que canta ciertas letras de algunas melodías musicales, tiene algo para decir. O sea, siempre nosotros lo vamos a estar haciendo con alguna intencionalidad. Yo no me puedo meter en los calzones de todos, pero todos, en verdad, o la gran generalidad, estamos reclamando algo. Y al reclamarlo, entonces,
ponemos nuestro punto y así vamos haciendo en el imaginario popular una nueva cultura, una nueva idea. Y allí está. Creo que toda la vida, oh bellezas de campanas, toda la vida ha habido reclamo de la doble moral. Sí. Y Eso es lo que la iglesia se ha y llamado falta de testimonio de vida también. en la iglesia. ¿O no? Y digámoslo, me voy a la época romana. Y ándate a Marguerite Yourcenar cuando nos muestra a Adriano. Bueno, una persona pacata o digamos, purista va a hablar y criticar de la moralidad doble de la Roma de ese tiempo. ¿Será bueno? Pero está pintando también un reclamo a una vivencia. Por ejemplo, hasta ahí es claro de que a nosotros a lo largo de la historia hemos vivido épocas donde se reclama eso de la transparencia, donde se reclama la coherencia. Y se ha visto que es a lo largo de la historia. Con todo eso que tú nos estás ilustrando, lo estamos haciendo a lo largo de la historia. Hablándolo hoy. Hablándolo hoy. Nosotros digamos, hombre, el joven de hoy sigue siendo tan preguntón como lo estabas mencionando ahorita. Maravilloso. Seguimos siendo tan preguntones hoy como en ese entonces y vamos respondiendo a las herramientas que vamos teniendo en cada época. Claro. En esta época y a las raíces que o a las semillas que se le fueron colocando. Exacto. Hoy nosotros estamos en un ambiente ubicados en el oriente antioqueño. Estamos en un ambiente de tradición religiosa. Estamos en un ambiente donde se está cambiando la identidad cultural. Porque estamos creciendo tanto en el tema de progreso que, por ejemplo, ahorita miramos los que logran percibirlo de atrás, vamos viendo estructuras antiguas, pero vamos a pueblos inclusive con tiempo más antiguo que este y ya no vemos este tipo de fachadas, sino que las fachadas han ido cambiando, la cultura se ha ido transformando, la identidad se perdió y lo que llamábamos popularmente como la tradición hoy ya no se tiene. Ahí es donde nosotros inclusive seguimos cuestionando. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que a lo largo del tiempo a nosotros se nos enseñen cosas que esos que nos las enseñan no las cumplen. Allí de que se nos propongan cosas que no se viven. Y ese es el tema que tú has estado queriendo plantear, la doble moral o doble vida. Exacto. Podemos plantearla a nivel religioso y a nivel político. Hay unos estudiosos muy interesantes y el más que me llama la atención es un señor llamado Noam Chomsky. Este hombre es de Filadelfia, Estados Unidos, ya tiene 90 años casi. Bueno, pero este hombre reclama del mundo y mira la situación de Estados Unidos ante la política de la guerra, la violencia, la guerra en otra parte y todo eso. Entonces muestra una situación. El hombre idealiza cosas, asume ciertas normas, pero vamos a vivir aquello que siempre se ha dicho, la ley es para los de Ruana. Mientras tanto yo mangueancho para lo mío, pero hay que aplicársela al otro. Entonces, esto también lo vemos espiritualmente en el pueblo, lo estás planteando en nuestra sociedad del oriente antioqueño y yo pensaría, ahorita que estoy acá y que escogí este sitio para sentarme tan bueno, recuerdo a Jesús ante el pozo de Jacob, sentado, cansado del camino, y viene aquella muchacha o señora, no puedo hablar si es señorita o señora, usted no me vaya a preguntar eso, no sea tan metiche, pero llega esta muchacha o señora y entonces llega una mujer. Él le pide agua y ella se pone yo soy una santita. Nuestros padres nos dieron, Jacob nos dio este pozo para nosotros. Y ustedes, los judíos, y se las echa de muy mosquita muerta. Sí, muy mosquita muerta, yo soy una niña además santa, que era una mona buena. Pechugona de esas traídas. Bueno, como a ti te gustan son las pechugonas, yo no me quedo en ese problema de la pechugona de cabello negro, ¿no? Entonces, pero paréntesis, lo cierto cuando ves una mona pechugona, ¿qué pasa? Nada, cerramos paréntesis, sigamos. Si fuera mona pechugona sería de Marinilla. Continúe. Entonces el problema es, Jesús la lleva a, mira, confróntese a sí misma.
No me venga con cuentitos de yo soy muy lindita, tráigame a su marido. Ay, es que yo no tengo marido. Ay, se me está echando de buena. Si has tenido tantos y el que tienes tampoco es. Bueno, no estoy hablando a ti como si fuera la samaritana, ¿no? Ah, no, no, no. Porque tú no has tenido 5, ¿cierto? No, muchos, no. Docenas. Ahí vamos. Pero entonces, mira, Voy chuleando. allí está aquella mujer, es el prototipo de la doble moral. Sí. Me siento muy religioso porque cumplo con ciertas cosas, pero en mi vida, en mi intimidad, hago ochas y panochas. Así, la gente acostumbra a ir a la iglesia, saca la lengua al Señor. Desde la puerta del templo. Incluso desde la puerta del templo. Les alcanza. Y apenas voltean, ya sacan la lengua, es para el churi, 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 y comerse a todos los demás. Y cuando llegan a la casa, son otra fiera. 40 minutos de santidad en la iglesia y 6 días de fiera en la casa. Eso es lo que podríamos Voy a hablar. hacer un infierno su casa. Y entonces allí está lo que es esa vivencia de la doble moral. Que eso, padre, es lo que a nosotros, los jóvenes, nos cuestiona tanto. Cómo nosotros vemos que en la casa quizás se nos haya inculcado el tema de la fe, el tema del respeto por ustedes los sacerdotes, que lo debemos hacer, no solo porque son sacerdotes, sino porque son personas. El tema del respeto por las otras personas, vecinos, amigos, conocidos o inclusive desconocidos que simplemente me encuentro en la calle. Pero cómo, a pesar de que eso nos lo piden, pareciera que a ellos eso que nos piden no les funciona. Y a veces incluso es ahí donde se pierde el la muchacho credibilidad. entonces comienza a reclamar la coherencia y la transparencia desde sus propios padres. ¿Sí? Que como también entonces ellos le hablan de la iglesia, los padres, entonces comienza la sociedad a reclamarlo de la iglesia. Una vez teniendo un diálogo con un psiquiatra en Pero no porque Estados estabas Unidos, loco, no. pero sí estaban pensando que necesitaba alguna cosa de esa. Con un psiquiatra le cuestionaba la doble moral gringa frente a los casos de pederastia de los sacerdotes en Estados Unidos. Y entonces planteaba cómo una sociedad que fomenta desde el cine la libertad constante, te conocí, nos fuimos para la cama, una sociedad que ha presentado en los programas de televisión y en los realities y todas esas cosas, tantas cosas, peor que lo que presenta Colombia, sin ellas no hay paraíso. Una sociedad como esta trata de enjuiciar a sacerdotes por ciertas situaciones y no se han visto en los políticos y no se han visto eso. Y más, incluso, era una época muy especial, decía, ¿y cómo todo esto que están haciendo ahora en Estados Unidos? Entonces usted está sirviéndole al statu quo, le está sirviendo al mundo del momento, buscando enjuiciar a sacerdotes y todas esas cosas. Pero a ver, has entrado que de esto hay en toda parte, has puesto a estudiar esto en toda parte y cómo la misma sociedad lo ha ayudado a vivir y lo ha pintado. Pero claro, si esta persona tiene un cierto puesto, sí la enjuiciamos, pero en mi casa no la enjuicio. O sea que si yo, como papá, puedo enjuiciar al cura que estuvo acostándose con una mujer o con un muchacho, pero en mi casa, yo como papá, me he acostado con 3 prostitutas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y estoy siendo infiel. O incluso, he hecho incesto con mis hijas. Entonces, y no se siente pasa infiel. nada. Y no se siente infiel. Y no se siente. O sea, el problema es que juzgamos la realidad del otro. Sí. Y hacemos de ese problema una cortina de humo para ocultar mi propia y por ejemplo, realidad. La doble moral en esa época de la persecución a la iglesia, buscando todo esto, era para encubrir lo que estaba tramando el gobierno con la guerra famosa de Irak. Estaban queriendo encubrir todo eso y había que buscar callar a la iglesia que estaba en contra y había que buscar una cortina de humo por otro lado. Eso también pasa en Colombia. Y pasa hoy. Y pasa hoy día. Mire, estamos en una época del tema de elecciones y es muy común ver aspirantes al tema de un puesto político venir al templo, ponerse la ceniza como fue hace poco, sí. Arrodillarse en la misa, saludar a todo mundo, inclusive entregar el pastelito, diciendo soy creyente.
pero luego desde un Congreso de la República está diciendo apoyemos el aborto, apoyemos la muerte para otras personas. ¿Dónde quedan entonces los principios de fe que dice tener? Ahí también entra la doble moral, donde entramos al templo, yo el primero, nos arrodillamos, nos creemos muy buenitos y a la hora de salir a la interacción con los otros mostramos un rostro totalmente distinto al que deberíamos. Como ciertos alcaldes, no voy a decir de aquí de Antioquia, no. de un departamento vecino. Se va, saca la lengua ante Dios, reza, pero prohíbe manifestaciones pro vida. O aquellos que hablan de yo soy pro vida, pero están promulgando leyes contra los ancianos, leyes contra los jubilados, poniéndoles impuestos a un jubilado. Están promulgando quitarle el seguro social a personas mayores, están dando unos sueldos o subiendo unos sueldos que es una burla para un pueblo. Entonces allí está la doble moral también. Ahora bien, cuando estuvieron en el gobierno montaron impuestos, no pensaron en el más pobre, pero ahora que están en campaña, ese es su discurso: vamos a aumentar el salario, vamos a bajarle un poco al impuesto, vamos a brindar mejor calidad de vida, y ese sigue siendo el discurso presente durante el tiempo de campaña, pero a la hora de ejecutarlo en el poder no lo han hecho, y me refiero a personajes inclusive que ya han estado en el poder y que pudiéndolo haber hecho no lo hicieron, pero que hoy esa es su carta de presentación: lo vamos a hacer. Hombre, ese cuentico se lo creerá uno al nuevo, al que uno todavía no conoce. Estamos entrando en una cosa, bueno, está bien, pero estamos entrando en una cosa que es, entonces, doble moral la e doble hipocresía. Moral, sí, en lo social. Y la psicología del hipócrita es tan interesante podernos meter en ella, porque la psicología del hipócrita ante todo es una búsqueda de autocomplacencia, soy yo, es un ego bien montado. Es una búsqueda de, quiero mostrarme bueno, bonito, barato, especial, para que me reconozcan, me acepten. Recuerden, de todos modos, otra vez volvería con la samaritana, la psicología de hipócrita de ella, o con aquellos que Jesús criticaba de hipócritas. Pero tú al comienzo planteaste la situación dentro de espiritual, digamos ahora, sí, con 3 prácticas de la Cuaresma. Sí, y lo planteé general es porque, o sea, mira que estamos hablando de un tema espiritual, pero es un tema espiritual que nos compromete a todos desde la profesión que ejerzamos. Los que somos docentes, los que son comunicadores sociales, los que son periodistas, el que es político, el que es médico, y que todos nos vemos congregados en el templo. Sí. Y que para todos es la invitación de ser coherentes, y voy a entrar que todos somos quizá doble moral. Voy a entrar al tema del mensaje de Cuaresma del Papa. Primera parte del tema del mensaje del Papa es las voces que oímos que van tergiversando la verdad, y no solamente tergiversan la verdad, confunden, sino que apagan el amor. Entonces, si ya estamos planteando el tema de hipocresía, doble moral, coherencia, referencia, pensemos en una realidad del mundo, un mundo que ha ido perdiendo, apagando el fuego de la caridad. Pero entonces viene el Papa y habla de estas 3 cosas: oración, ayuno y la limosna, como remedios que nos da el Señor a esa situación. Y precisamente al tema de la doble moral hay un remedio maravilloso, que es el ayuno. ¿Por qué? Diríamos que estas 3 vivencias son la oración, el ayuno y la limosna o caridad, son 3 modos de llevarnos al encuentro, porque el Papa Francisco ha estado trabajando mucho el tema de la cultura de encuentro. Entonces, ir al otro. Recordemos, la doble moral no propicia encuentro con el otro, porque si voy con mi máscara, lo que le pasó a la samaritana. No se mostró como era. Voy con mi máscara, lo que le pasaba a los fariseos, una máscara que no le permitía el encuentro auténtico con Dios y el encuentro con el hermano. Recuerda al famoso fariseo allá en el templo: yo soy esto, yo soy lo otro, no como aquel. Entonces no podía encontrarse. O recuerda a aquellos otros fariseos y doctores de la ley con doble moral que criticaban a Jesús porque acogía a pecadores y comía con ellos. Entonces, ¿cómo estas 3 facetas?
oración, ayuno y caridad son 3 modos de encuentro. El ayuno me hace encontrarme con mi propia miseria. No me puedo esconder ahí, porque me encuentro con mi hambre, con mi nada, con mi dependencia, con mi todo. El ayuno es un encuentro conmigo mismo. Pero ese ayuno sin oración se queda en una dieta, en una simple dieta. Pero ese ayuno con oración me hace encontrarme con un Dios del que dependo. Con un Dios que me pone un carril. Un fruto. Y con un Dios que me ilumina y me dice, Es no por aquí. seas hipócrita. Te estás mostrando como esto y no eres sino miseria. Y el camino es este. Regálame tu mayor tesoro, tu miseria. Yo diría, la doble moral la vamos sanando en la misma medida en que le reconozcamos la miseria que llevo dentro, porque dejo de estar mirando la miseria que tiene el otro y reclamándole que el otro sea puro mientras yo me la guardo. Y entonces, ese camino de encuentros, primero en el ayuno, segundo, encuentro con Dios en la oración, me tiene que llevar necesariamente al encuentro con el otro, en la caridad. No lo voy a hablar caridad como dar limosnita y ya me quedé tranquilo, porque eso es filantropía, ¿cierto? O zafarme de este tipo que me está pidiendo aquí y listo. Sino que me hace ver al otro en su dignidad. Y empataría con lo que el Papa Francisco el año pasado nos planteaba también en la Cuaresma. El otro es un don. Oiga, cuando yo comienzo a ver el otro como un don, es imagen de Dios, grandeza. Y entonces no voy a ponerme a juzgar al otro, sino a tratar de entender al otro. ¿Te acuerdas el escándalo de Francisco en el primer viaje apostólico en el avión? Cuando le preguntaron, como los periodistas son tan buenos para preguntar como tú también, y preguntan bobadas o preguntan cosas muy ciertas como tú también. Entonces, cuando le preguntan sobre los homosexuales, y el Papa tan tranquilamente que dijo, ¿y quién soy yo para juzgarlo? Sí, padre, mire, aquí viene la tarea ya, pues porque ya vamos redondeando, en que ya nos diste el consejito para tratar de salir de esa doble moral. Y es ser coherentes en la medida en que me encuentro con el otro, con su realidad. La primera cosa es reconozca su miseria. Listo, reconocer nuestra miseria. Para que no esté buscándole mugre al otro. Exacto, entonces reconocer mi propia miseria. Cuando yo ya sea consciente de mí, poderme encontrar con el otro, no juzgarlo, sino conocerlo y tratar de ayudarlo a ser mejor. ¿Quedó claro? Comprenderlo, entenderlo, comprenderlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Esa es la tarea. Vamos a ayudar al otro. Muy bien. Conozcámonos y ayudemos a los demás. Iluminado por eso. Que Dios se lo pague. Muchas gracias, padre. Gracias. Bueno, señor. Chao. Hasta luego. Lárgate pues rápido. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.